¿Se puede educar una familia al margen del sistema? ¿Cómo sería vivir en el medio de la nada, sin internet, nuevas tecnologías o comida rápida? El Capitán Fantástico sumerge a sus hijos en un mundo separado de toda institución educativa, mientras son criados en el bosque, hasta que chocan de frente con la realidad que los rodea. ¿Es un padre explotador que abusa de sus hijos o un visionario en busca de un mundo mejor? Eso y mucho más veremos hoy en la reseña del Capitán Fantástico. ¿Cómo andan, centros? Muy bienvenidos a la Casa del Crítico. Nosotros somos los hermanos Rami. Antes de empezar, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros futuros videos. El cineasta Matt Ross es al mismo tiempo el autor del guión, y este se nutre de su propia experiencia personal en un doble sentido. Por una parte, se crió bajo la tutela de una madre hippie cuando este movimiento vivía sus años dorados, pero al mismo tiempo, Ross confiesa que su película refleja cómo le hubiera gustado educar a sus propios hijos. ¿Y yo soy el enfermo? La película plantea la existencia de enseñanzas que solo se pueden transmitir dentro del entorno familiar y en contacto con la naturaleza, dos ámbitos que no se pueden sustituir con la tecnología moderna. En definitiva, es una película que pone sobre la mesa una necesaria reflexión sobre el sistema educativo más adecuado para que los jóvenes salgamos de la cueva y realmente entendamos el mundo que nos rodea. Nos habla también de los límites a partir de los cuales se llega al maltrato infantil. Incluso muestra la infelicidad inevitable de aquel disidente, de aquel que sueña con un mundo mejor, pero se permite el lujo de pensar que siempre y en cualquier caso, el infierno son los otros. Un perro desagradecido. Los 6 hijos hablan múltiples idiomas, son prácticamente atletas de élite y tienen conocimientos claramente superiores en política, ciencias y artes. Ahora, ¿es suficiente? ¿Es esto lo que necesita nuestra sociedad? ¿No tienes problemas con el entrelazamiento cuántico? ¿Planck de longitud, contratiempo? Estoy bien. Bien. Mañana después de almorzar darás una presentación sobre la teoría M. Discutirás contrapuntos con Boyle frente a Witten y Dirac. Bueno, claramente no. Son fuertes, pero también débiles, porque solamente conocen lo que han creado en su propio mundo, que parece de fantasía, aunque sufran varios problemas, como escalar una montaña, quebrarse la mano y después quedarse abajo de la lluvia. Carecen completamente de cualquier roce con la cultura popular y el trato empático con los otros. Ese otro, según esta familia, son solo personas ignorantes, gordas, pegadas a la Play o a las redes. Creo que es muy obvio que sí. Estos ideales, convicciones y todo su extremismo se ponen a temblar cuando llega el momento de confrontar o entrar en el sistema. El hijo mayor recibe cartas de las mejores universidades del país, se enamora de la primera chica que le da un beso y ahí mismo le propone casamiento en una escena tan tierna como cómica. Esta situación genera una tensión entre él y su papá, gritándole porque lo convirtió en un friki, un rarito. Estúpido. También nos enteramos que la madre fue la que estuvo ayudando a Bo para aplicar a esas universidades y motivándolo a que salga a conocer el mundo. Esto es un shock para su padre porque implica derribar todo lo que hasta ese momento habían creado en esa pequeña aldea utópica. Relian, otro de los hijos en plena época de descubrir el mundo, se rebela contra el Capitán Fantástico, queriendo jugar a la Play con sus primos, irse a vivir con sus abuelos y tener una vida normal. Esto es porque hace tiempo viene acumulando resentimiento al escuchar, tiempo atrás, que su madre ya no quería seguir viviendo de esa manera. Te escuché. Los escuché pelear por donde vivíamos. Mamá quería abandonarte. ¿Los escuché? Ella y yo tomamos algunas decisiones, juntos, que era lo mejor para ustedes. Voy a vivir aquí, con mis abuelos. La película logra mostrar de manera memorable cómo estas contradicciones espirituales afectan la vida de Ben, con una interpretación tan poderosa como la de Viggo Mortensen, un extremista inflexible que se atrinchera en sus hijos para esconderse de una sociedad que odia y que no tiene interés en comprender, pero a su vez es un hombre que lucha por construir un mundo mejor, comprometido con ideales y valores justos, aunque termine siendo derrotado por la realidad y el crecimiento de su familia. En oposición, tenemos al villano de la película con Frank Langella encarnando al abuelo de los niños, papá de Leslie, intentando quedarse al cuidado de los niños porque entiende que su padre es un riesgo constante para ellos y culpándolo desde hace años por alejarla de su hija. Ven, yo me haré cargo. Vamos a cuidar a tus hijos. No hay nada de qué preocuparse, lo prometo. Estás haciendo lo correcto. Hay un concepto común que logra articular toda la tensión y el drama de la película, y eso es el amor. Es el amor el que salva a Ben de la soledad, de la culpa, de la rabia, de la tristeza. Un amor que nace precisamente de la certeza de que no son como los demás, de que su vida tiene un propósito muy claro, la supervivencia. Pero nunca solos, siempre juntos. ¡Adoro los finales felices!
El relato no oculta el extremismo y la intolerancia en esta familia, pero esto no los convierte en unos personajes insoportables, sino que incluso les ofrece un carácter dulce, ingenuo, incluso rozando la infantilidad. Mención aparte merecen sus planteamientos morales y filosóficos. Es una película que apela directamente a la conciencia del espectador para que tome partido ante temas polémicos o para sencillamente medir nuestro grado de tolerancia hacia propuestas de vida antisistema. No irán a casa. Yo no me quedaré aquí. Esta casa es una vulgar muestra de riqueza. Y un uso de espacio inmoral. Bueno, muchas gracias a todos por haber llegado hasta acá. Ahora es el turno de ustedes. Queremos saber qué les pareció esta película, qué les parecieron los distintos planteamientos que estuvimos haciendo, las preguntas que fuimos haciendo a lo largo del video. Y bueno, si les interesan este tipo de reseñas, de análisis, de explicaciones, tenemos más videos en el canal sobre esto que les van a estar apareciendo por acá. Pero espera, no te vayas todavía. Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestros futuros videos. Les mandamos un saludo enorme y hasta la próxima. Chao, nos vemos.